Hola, muy buenas tardes, queridas hermanas, querida amiga en la fe, gusto de saludarte, que Dios te bendiga. Vamos a comenzar el estudio de esta tarde y damos gracias a Dios también porque Él ha sido bueno en gran manera. Un abrazo especial para nuestra hermana Tatiana, que el Señor siga consolando su corazón, al igual que Katy, que Dios les guíe y les dirija en este tiempo también de duelo. Tenemos esperanza, nuestra esperanza es volver a ver a nuestros seres queridos que creyeron en nuestro Señor Jesús. Así que un abrazo para ustedes y para todas las que están conectadas para poder compartir la palabra de Dios. Bien, estamos estudiando un tema muy en boga, muy interesante acerca de las autoridades. Estamos en nuestro libro titulado Caminando por la senda de la cruz y hemos aprendido las directrices, la normativa, lo que dice la palabra de Dios y cómo nosotros como creyentes debemos de conducirnos en estos tiempos peligrosos. Y estamos en nuestra lección 5, que es titulada como sometiéndose a las autoridades. Y necesitamos aprender lo que dice la palabra de Dios de acuerdo a aquellas autoridades a las que están establecidas por parte de Dios y cómo debe ser nuestra conducta como creyentes. Vamos a tener un tiempo de oración y vamos a pedir que el Señor a través de su Espíritu Santo nos dirija con su palabra y en toda verdad. Yo te invito a orar, a conversar con nuestro Dios. Amoroso Padre Celestial, en el nombre de Jesús, nos presentamos delante de ti, un Dios verdadero, un Dios soberano, un Dios real, un Dios que ha establecido normas y que ha establecido su palabra como una forma de conducirnos, Señor, en este tiempo peligroso. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque somos tus hijas, Señor, por habernos salvado, por habernos redimido, por haber cambiado nuestra eternidad. Señor, gracias por haber influenciado nuestra mente y nuestro corazón para servirte también. Gracias, Padre, por tu palabra. Queremos estudiarla, queremos ser instruidas por ella y queremos también obedecerte en todo. Guíanos, Señor, a través de tu Santo Espíritu, en el nombre maravilloso de Jesús. Amén. Bien, vamos a nuestro estudio, vamos a compartir pantalla para todas las que no tienen su librito, para que no se preocupen y puedan seguir este estudio. La lección 5 dice sometiéndome a las autoridades en la segunda parte. Y vamos al texto base de estudio que se encuentra en el libro de Romanos, Romanos capítulo 13. Esa es la base de nuestro estudio. Romanos 13:1 dice, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Eso es lo que dice Romanos 13:1. Dice que debe someterse toda persona a las autoridades. Este fue parte de nuestra primera lección. Es más, el versículo dice que todas las autoridades han sido establecidas por nuestro Dios. Vamos a ver lo que dice el verso 2, muy interesante. Romanos 13:2 dice, de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismo. Y este es muy interesante y muy importante y también a la vez muy terrible. Dice, de modo que quien se opone a la autoridad, ¿a quién se resiste? A Dios mismo. Y dice, y los que se resisten acarrean condenación. Ojo aquí, cristianas, ojo los hijos de Dios, debemos poner atención a lo que dice la Escritura. Dice que si nosotros le resistimos a la autoridad, no solamente le resistimos a ellos, sino que estamos resistiendo a nuestro Dios y nuestro Dios sí es nuestra autoridad suprema. Así que debemos también tener en cuenta cada vez que nos enfrentemos, cada vez que hablemos, cada vez que opinemos acerca de las autoridades, pensar a quién nos podemos resistir y que esto provoque también temor en nuestro corazón. Bien, el libro dice allí, toda persona debe someterse a las autoridades superiores por 3 razones en forma general. A, porque son establecidas por Dios, y esta es la lección que ya vimos la semana pasada. B, porque son servidores de Dios. Y C, por causa de la conciencia. Hoy vamos a analizar la letra B y la C. Y vamos con la letra B inmediatamente. Toda persona debe someterse a las autoridades superiores. ¿Por qué? Porque son servidores de Dios. Y tú puedes pensar cómo a veces existen gobiernos tan tiranos y cómo pueden llegar a ser ellos servidores de Dios. Hay un comentarista bíblico que dice que
Dios le permite a ciertos gobernantes ser también una herramienta de juicio a las naciones. Y esto es muy interesante. No todos los gobernantes son buenos. Recuerden los gobernantes que tuvo Pablo en su tiempo y en manos de quien también él murió, que es ese terrible tirano Nerón. Dios establece autoridades, pero también en algunas naciones permite también que estos gobernantes sean herramientas de juicio, pero en otros casos también muchos cristianos, como en el caso de Pablo, sufrieron la tiranía de muchos otros. Sea cual sea el corazón de estos gobernantes, ellos tienen que dar cuenta ante Dios de sus actos. Y de la misma manera nosotros los creyentes, teniendo el conocimiento de la palabra de Dios, debemos entender que también Dios ha establecido autoridades y que también se les llama que son servidores de Dios. Y vamos a ver lo que dice la Escritura en Romanos capítulo 13, versos 3 y 4. La palabra nos dice porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Estos versículos son muy interesantes y los vamos a analizar el día de hoy, porque las autoridades también son servidores de Dios y allí los textos en las letras amarillas dice, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si hace lo malo, teme, dice con mayúscula, porque no en vano lleva la espada, pues es, y vuelve a reiterar, servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Para eso están los magistrados, para eso están las autoridades establecidas por Dios. ¿Por qué? Porque Dios estableció un orden. Y el orden lo ha dado en toda escala. Por ejemplo, en un hogar, la autoridad que Dios ha establecido en el hogar son los padres. Entonces los hijos se tienen que aprender a someter a los padres. En el colegio, las autoridades son los maestros. Y quieran los alumnos no, se equivoquen los maestros o no, tienen que los alumnos respetar a las autoridades que son los profesores. También en las instituciones públicas debemos aprender a respetar a las instituciones que están establecidas también por Dios y también en los gobiernos. Esta es la escala del orden que Dios ha puesto. Menos mal que Dios nos dio ese orden, porque si no viviríamos un desorden y una anarquía, como muchas personas rebeldes quieren hoy buscar. Nosotros, como hijas de Dios, nos sometemos a la palabra de Dios y la palabra de Dios es viva y eficaz en cada época de la historia. La escritura dice eso en Romanos capítulo 13, versos 3 y 4, que las autoridades también son servidores de Dios. En este pasaje el Señor nos muestra que al ser servidores de Dios tienen autoridad y vamos a ver qué tipo de autoridad tienen estos servidores de Dios que son las autoridades. Tienen autoridad para infundir respeto. Y ahí ustedes ven la imagen de una mujer desafiante que desafía a la autoridad, a la policía. Y quizás esta imagen la vemos habitualmente en las noticias, ¿cierto? Antiguamente se veía más a los adolescentes, a los jóvenes, ser un poco insolente con las autoridades, con las policías. Ahora es a toda escala, con todas las edades, personas adultas, mujeres adultas con hijos que desafían a la autoridad habitualmente. Pero las autoridades tienen el permiso de Dios para infundir respeto y debemos aprender a respetarla, dice Romanos capítulo 13, verso 3. ¿Qué permiso más le da Dios a estas autoridades? ¿Qué más pueden hacer? ¿Cuál es la autoridad que ellos tienen como servidores de Dios? Letra B, están para exigir obediencia. Toda autoridad está para exigir obediencia, queramos nosotros o no. Ahí vemos la imagen de una maestra en el colegio exigiendo obediencia a sus alumnos. Pero lo que habitualmente vemos a veces en los hogares y en los colegios no es esa actitud de ese niño que está poniendo atención a su maestra, sino que es todo lo contrario. Y ahí vemos otra imagen de una profesora casi suplicando a una alumna poder trabajar. Y también podemos pensar
muchos papás que a veces ruegan a sus hijos para que les obedezcan. A veces tenemos cambiado los roles, es como que los hijos hoy mandaran a los papás. Y no es el orden establecido por Dios. Por eso que cada autoridad en diferentes escalas, como Dios lo ha establecido, están para exigir obediencia, comenzando desde el hogar, comenzando en los colegios, comenzando en las universidades. Si nosotros instruimos a los niños, no tendríamos una anarquía como los que muchos quieren hoy tener. Las autoridades tienen el permiso de Dios, recuerda esto, querida hermana, tienen el permiso de Dios para exigir también obediencia. ¿Y para qué más? Para castigar. Y esta palabra no nos gusta mucho, ¿cierto? La palabra castigo, pero la palabra castigo sí aparece en la Biblia. Recuerden que Dios castigó a 2 pueblos en el Antiguo Testamento, Sodoma y Gomorra, por su desobediencia, por no querer someterse a las normas de Dios, por no querer someterse a ese Dios que es puro, que es santo, que es el Dios soberano. No quisieron rendirse a Él y por lo tanto tuvieron un castigo. La palabra castigo sí aparece en la Biblia, aunque no nos guste entenderla, podemos también meditar en cuanto a nuestra vida personal. El Nuevo Testamento habla acerca de las disciplinas y Dios también disciplina a sus hijos, también disciplina a las personas. La disciplina es parte de la vida, es el entrenamiento que tenemos para poder ser mejores personas y a veces es muy necesario. El castigo, la palabra castigo sí aparece en la Escritura. Recuerden que toda persona que peca también tiene una consecuencia de su pecado. Y las consecuencias del pecado también se les llama castigo. ¿Por qué? Porque tenemos que pagar por algo que hicimos. Recuerden que la Escritura dice que todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Bueno, lo que segamos algunos, a veces son cosas buenas, pero de repente si pecamos, nosotros sembramos y segamos cosas malas. Y a eso malo le llamamos también castigo. Ahí está un papá castigando a su hijo, disciplinando, porque la palabra castigo ahora quieren sacarla del diccionario ciertos psicólogos, pero la palabra castigo sí está en la historia de la humanidad y en la palabra de Dios. Y ahí vemos otro castigo de un imputado por haber hecho algo malo. Entonces el castigo también es parte de la vida. El que hace algo malo tiene que recibir una consecuencia de lo malo que ha hecho. Miren lo que dice la palabra de Dios. Vamos a ir al libro de Tito. Tito capítulo 3, verso 1 y 2. Mira lo que dice la palabra del Señor al respecto. Lo que le dice Pablo también a ese joven Tito, le dice así: recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan y estén dispuestos a toda buena obra, que a nadie difamen, que no sean pendencieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. Aquí la Escritura vuelve a reiterar que debemos aprender a obedecer. ¿Para qué? Para hacer cosas buenas, dice, para buenas obras, estar dispuestos a buenas obras. Y el que no actúa en buenas obras, si hace lo malo delante de las autoridades, delante de la sociedad y especialmente delante de Dios, también debe reconocer que puede haber un castigo frente a sus hechos. Entonces las autoridades han sido establecidas por Dios y tienen el permiso de parte de Dios para castigar. Esas son las 3 cosas que tienen el permiso las autoridades. Dice el libro: no les ha otorgado la autoridad, Dios le ha otorgado la autoridad para castigar al que hace lo malo. Y cabe una pregunta acá. Entonces, ya teniendo en conocimiento que las autoridades son servidores de Dios y que Dios les ha permitido infundir respeto, exigir obediencia y para castigar, ahora, ¿qué otra razón debemos tener? ¿O por qué otra razón debemos nosotros someternos a las autoridades? ¿Habrá otra razón? Claro que sí, la palabra de Dios lo dice. Y vamos a nuestra letra C. Dice: por causa de la conciencia. Y vamos a ver el texto bíblico ahí en Romanos capítulo 13, verso 5.
Dice, por lo cual es necesario estarle sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Entonces ya entendemos que las autoridades tienen el permiso de Dios para castigar, así lo dice y lo declara la palabra de Dios. Pero no es solamente que uno tiene que obedecerle por razón del castigo, para no ser castigados, sino dice el versículo, el texto al final, sino también por causa de la conciencia. Y la palabra conciencia tiene que ver con todo lo que sucede en nuestra mente, tiene que estar relacionado con nuestros conocimientos, con nuestros pensamientos. Y nosotros debemos reconocer y darle gracias a Dios que tenemos una mente renovada por la gracia de Dios. Del momento que recibimos a Cristo en nuestro corazón, el Señor cambió nuestra forma de pensar. Ya no pensamos como los demás, ya no pensamos como un inconverso, ya no pensamos como un gentil. Pensamos diferente. ¿Por qué? Porque el Señor puso sus pensamientos en nuestra mente, en nuestro nous en griego, en nuestra conciencia. Ustedes han escuchado a muchas personas decir, no pude dormir esta noche. Es como que la conciencia no nos dejara dormir si hacemos algo malo. Bueno, el Espíritu Santo de Dios también nos amonesta y a veces no nos deja dormir cuando hacemos algo malo. ¿Y es por qué? Porque le está avisando, le está dando la alerta a la conciencia de que algo no está bien y que debemos de remediarlo. También la palabra de Dios dice que los inconversos, los que no tienen a Cristo en su corazón, tienen la mente entenebrecida. Entonces no actúan por la conciencia como nosotros lo entendemos, sino que llegan a ser inconscientes. Entonces esto es muy interesante. Los creyentes, las hijas de Dios, tenemos la conciencia renovada por el Señor Jesús. Entonces, por eso es que la palabra de Dios tiene un significado especial para nosotros y la valoramos y la reconocemos como autoridad de nuestras vidas. Y esta autoridad nos dice, la palabra de Dios, nuestro Dios dice, por lo cual es necesario estarle sujetos a las autoridades, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. ¿Por qué? Porque el Señor se encargó de enseñarnos a nosotros, de guiarnos, de poner sus pensamientos en nosotros. Nosotros sabemos fácilmente decidir y poder saber qué es lo que es bueno y qué es lo que es malo, qué es lo que le agrada a Dios y qué cosa no. Entonces nosotros podemos actuar por conciencia. Y eso también tiene que ver con nuestra propia obediencia, porque a veces entendemos que es bueno, pero nuestra voluntad no nos lleva a hacer lo bueno. Entonces esto es muy importante para tomar en cuenta. Sigamos adelante, dice, esta sumisión a la autoridad por motivo de conciencia implica también pagar impuestos, mostrar respeto al que tiene derecho al mismo y honrar a los que tienen derecho a la honra. Ahí se habla mucho acerca de la honra y la palabra honrar en la Biblia también está haciendo referencia a un asunto monetario financiero. Recuerden que hay un texto bíblico y hay un mandato de parte de Dios. Dice que debemos de honrar a padre y madre para que nuestros días se alarguen en la tierra. Bueno, la palabra honrar tiene que ver también con la parte monetaria o financiera. Eso quiere decir que los hijos un día también pueden ayudar monetariamente, financieramente o sostener a sus papás. ¿Por qué? Porque la palabra honrar también se refiere a un área financiera. Entonces aquí es muy importante saber que la sumisión a la autoridad, que no es en forma obligatoria para el creyente, sino que en forma voluntaria. ¿Por qué? Porque lo dice nuestra autoridad máxima, que es Dios. Dice que es por motivo de conciencia y esto también implica pagar nuestros impuestos, ser ordenados con nuestras finanzas, pagar a los que le debemos. Necesitamos también mantener un buen testimonio frente a los demás, que ninguna autoridad tenga algo malo que decir de los creyentes. Y hoy en día se ve todo lo contrario. A veces estamos en tela de juicio por el mal testimonio de algunos. Entonces debemos aprender esto, a ser ordenada en nuestras finanzas, a pagar nuestros impuestos como debe de ser, porque Dios nos dice así. Y si Dios lo dice es porque es el orden que Él estableció. Y debemos obedecerlo, debemos de respetar su palabra, su normativa. La palabra de Dios debe ser valorada a través de nuestra accionar, de nuestra actitud, de nuestra conducta. Entonces podemos nosotros someternos a las autoridades, claro que sí, y también comenzar a pagar los impuestos y tener finanzas
claritas. ¿Por qué? Porque de esa manera también honramos a los demás y en especial honramos a nuestro Dios. Miren lo que dice el libro, según Mateo capítulo 17, verso 24 al 26, que Él nos dio ejemplo de sometimiento a las autoridades. ¿Quién nos dio ese ejemplo? Yo les voy a leer el pasaje, Mateo capítulo 17, verso 24 en adelante. Dice el título allí, pago del impuesto del templo. Búsquenlo en su Biblia ahí y verifíquenlo. Mateo 17, 24 al 27. Dice, cuando llegaron a Capernaum vinieron a Pedro los que cobraban los 2 dracmas y le dijeron, ¿vuestro maestro no paga los 2 dracmas? Él dijo, sí. Y al entrar él en casa, Jesús le habló primero diciendo, ¿qué te parece, Simón? ¿Los reyes de la tierra, de quiénes cobran los tributos o los impuestos? ¿De sus hijos o de los extraños? Pedro le respondió, de los extraños. Jesús le dijo, luego los hijos están exentos. Sin embargo, para no ofenderles, ve al mar y echa el anzuelo, y el primer pez que saques, tómalo, y al abrirle la boca hallarás un estatero, tómalo y dáselo por mí y por ti. Ahí vemos la intervención del Señor Jesús, ¿cierto? De poder también pagar los impuestos. Entonces, si nuestro Señor Jesús lo hizo, es el mayor ejemplo, nuestro mayor referente para nosotros también aprender a obedecer y a poder dar de nuestros impuestos. Es necesario, es importante, es lo que dice Dios, es lo establecido por Él. Dios ha puesto orden y el orden también va por el área financiera. Jesús dio ese ejemplo. Y no es solamente el ejemplo financiero que dio Jesús, sino que lo dio en su vida propia. Recuerden lo que hicieron con nuestro Señor Jesús cuando fue enjuiciado, cómo Él pudo también someterse en momentos de injusticia frente a las autoridades. Él fue sentenciado a muerte, una muerte cruel, una muerte de cruz que solamente se lo daban a los malhechores más bajos del nivel socioeconómico y social de Israel. Y él fue enjuiciado por personas, por autoridades. Y la palabra de Dios describe que nuestro Señor Jesucristo enmudeció, no abrió su boca. Dice la Escritura, como cordero fue llevado al matadero. Nuestro Señor Jesús es el mayor referente, el mayor ejemplo que tenemos de sometimiento a las autoridades, aun cuando vivió algo muy injusto, cuando fue acusado de cosas injustas que él no cometió porque él fue inocente en todo. El santo murió por los injustos. Nosotros debíamos haber pagado lo que nuestro Señor Jesús pagó en aquella cruz. Pero Él, ¿qué nos enseña a través de este tema? Nos enseña la importancia de someternos a las autoridades, aunque muchos de ellos se equivoquen, aunque muchos de ellos sean corruptos, aunque muchos de ellos no vean con claridad la situación en sí. Nosotras, nuestra parte como creyente es esta, que debemos aprender a someternos a las autoridades y no por obligación, sino en forma voluntaria, porque eso es lo que nos pide el Señor, eso es lo que al Señor le agrada. Miren lo que dice su libro como conclusión. Es un interesante tema, aunque no siempre se habla de ello, pero es parte de la voluntad de Dios. Y como vimos en la lección anterior, debemos presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es nuestro culto racional, dice Romanos 12:1. Someternos a las autoridades es parte de este sacrificio a Dios. Tal vez no sea nada de fácil, pero debemos someternos a ellas, pues han sido establecidas por Dios. Son servidores suyos y si le obedecemos tendremos una buena conciencia ante Dios y no seremos de tropiezo para nadie. Querida amiga, querida hermana, tenemos un gran desafío, aprender en el Señor a someternos a las autoridades, no importando lo que puedan hacer ellos, porque recuerdan que cada autoridad establecida por Dios va a tener que rendir cuenta de su trabajo ante Dios. Pero también Dios te va a pedir cuenta a ti, me va a pedir cuenta a mí
de cómo fuimos, de qué conducta tuvimos con las autoridades, si hicimos lo que Él nos pidió que hiciésemos, si oramos por nuestras autoridades, si respetamos a nuestras autoridades, si honramos a través de nuestros impuestos a las autoridades, si nos sometimos de buena manera, en forma voluntaria, primeramente porque la amamos a Él, nosotros también vamos a tener que dar cuenta de esas acciones. Y espero que nuestra respuesta frente a nuestro Señor sea: sí, Señor, sí cumplí porque te obedecí a ti, por amor a tu palabra, por amor a lo que tú hiciste, porque valoré tu palabra en todas las áreas de mi vida, incluyendo esta. Tenemos un gran desafío. El desafío es respetar a las autoridades porque esto glorifica a Dios. Querida amiga, querida hermana, qué gran desafío para nosotras en estos tiempos peligrosos, donde la gente se ha volcado a las calles para reclamar, para pedir, para exigir. Pero la actitud del creyente debe ser la que dice la Escritura. Si nosotros aprendemos a respetar a las autoridades, de esa manera también glorificamos a nuestro Dios. Y a quien debemos rendir cuentas es al Dios de los cielos, a ese Rey que gobierna todo y que gobierna nuestros corazones. Querida hermana, que Dios te bendiga, nos ayude para poder glorificar a Dios en cada momento de nuestra vida y cada vez que pensemos en las autoridades, cuando veamos alguna noticia, cuando tengamos que dar una opinión, acordémonos de lo que dice la palabra de Dios y que hemos aprendido en esta tarde, aprender a respetar a las autoridades, porque de esa manera glorificamos a nuestra autoridad suprema, que es nuestro Dios. Que Dios te bendiga. ¿Vamos a orar? Es un desafío para nosotras. Te invito a orar en esta tarde. Amoroso Padre Celestial, en el nombre de Jesús, te damos tantas gracias por tu palabra, porque tu palabra es viva y eficaz y traspasa todas las edades, todos los tiempos. Señor, gracias porque a través de tu palabra tú nos das las directrices de cómo debemos de conducirnos hoy en día. Señor, a veces se nos hace tan difícil poder someternos a personas que a lo mejor no andan en tu camino, que a lo mejor no te valoran a ti, que no te respetan a ti. Pero tu palabra nos inculca, nos dice, nos enseña que nosotros como hijos tuyos, como hijas tuyas, debemos aprender a someternos a las autoridades porque han sido establecidas por ti. Y Señor, a ti te queremos obedecer. Y si tu palabra lo dice, Señor, que tengamos esa actitud en forma voluntaria de poder hacerlo, para vivir quietamente y en paz, como dice tu palabra, para cumplir tu ordenanza, para que cuando nos presentemos aquel día delante de ti y tú nos pidas las cuentas, Señor, este sea un tema en que podamos también glorificarte a ti, decir: sí, Señor, lo cumplimos, te obedecimos, Señor, en esto. Ayúdanos, Señor, también a orar por esas autoridades, porque necesitan de ti, Señor, porque quizás una oración hacia las autoridades puede cambiar alguna situación en nuestra ciudad, en nuestro país, en el mundo. Señor, gracias porque tú escuchas a tus hijos, Señor, y cada vez que podamos intervenir en alguna situación, Señor, con alguna autoridad, quizás podamos llegar a ser una bendición para ellos. Señor, para que muchos te reconozcan como el único Dios verdadero. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga.